Hola, somos Luis y Pablo y esto es Hablando de Anestesia, un podcast donde hacemos lo que nos gusta, hablar de anestesia. Debatiremos con el máximo rigor sobre temas de interés para la especialidad. No importa si eres sanitario o no, si eres residente o adjunto, estás preparando una oposición o simplemente quieres informarte. El único objetivo es aprender juntos. Queremos generar una comunidad activa en la que todos seáis partícipes. ¿Cómo podéis hacerlo? Interactuando en nuestras redes sociales, participando directamente en alguna de nuestras entrevistas o a través de nuestro correo electrónico. Es un placer conocerte y esperamos que os guste. Este podcast tiene fines divulgativos y educativos sobre anestesiología. No sustituye el juicio clínico profesional ni el asesoramiento médico personalizado. La información contenida no debe utilizarse como guía práctica sin información reglada. El contenido no está avalado por ninguna sociedad científica ni institución oficial. Todos los datos referidos a pacientes o profesionales sanitarios son ficticios para proteger su anonimato. Los autores declinamos toda responsabilidad por el uso inapropiado de la información ofrecida. Muy buenas, Luis. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Más de anestesia general o raquidia en una cesárea urgente? Qué pregunta más difícil. A ver, si no me das más datos, me la voy a jugar a anestesia raquídea, porque creo que todas las que he hecho en mi vida, la mayoría, incluso las de correr, nos ha dado tiempo a parar menos de un minuto para una raquí. ¿Qué opinas tú? Pues hoy sí que vamos a estar de acuerdo y menos mal. Por anestesia raquídea, siempre que el cine nos lo permita. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Luis? Pues hoy que vamos a hablar de uno de los temas centrales de nuestra profesión, la anestesia obstétrica. Este episodio lo hemos titulado Acompañando un nacimiento, ya que vamos a hacer un recorrido por los hitos anestésicos que rodean a la gestación y al parto. Nos acompañan para ello tres ilustres invitados que voy a presentar a continuación. En primer lugar, Anne, que es anestesióloga y experta en anestesia obstétrica. En segundo lugar, Juan, ginecólogo y compañero de Pablo en su trabajo. Y por último, María, a la que agradecemos especialmente el esfuerzo de estar aquí, que está en la recta final del embarazo de su segundo hijo. Bienvenidos todos. Si os queréis presentar o contar algo sobre vosotros, adelante. Muy bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de poder aclararme las dudas en la recta final. Hola, bueno, pues yo soy Anne, yo soy anestesista y bueno, como habéis empezado con un chascarrillo, pues yo voy a soltar otro. Yo cuando era residente odiaba la obstetricia, era lo que menos me gustaba de la anestesia. Y quién me ha visto y quién me ve. Yo sí, mira, te voy a contar, perdóname Juan, porque yo también de R1 no me gustaba nada la anestesia obstétrica y hubo una temporada que acabé haciendo anestesia obstétrica también y también me gusta mucho. La epidural no me gustaba y ahora es una analgesia que me encanta. Así que estoy de acuerdo con Anne. Pues fíjate. Y yo soy Juan, soy ginecólogo y nada, formo parte de un proyecto docente que se llama aulaginecología.com, que si quieres luego os cuento un poco, pero más adelante ya. Sí, la verdad que tenemos hoy grandes invitados. María es nuestra embarazada, pero sobre todo gran amiga. Luego Anne es divulgadora en el ámbito de la anestesia obstétrica. Luego di tú el nombre de tu canal si quieres. Y Juan tiene el canal que acaba de mencionar y de gran peso y relevancia en el ámbito de la ginecología y la obstetricia. ¿Nos quieres decir el nombre, Anne? Ah, vale, pensaba que más tarde. Bueno, pues mi canal se llama en Instagram @Anne de Anestesia. Anne con una N, ¿vale? Yo me considero divulgadora y luchadora para intentar llegar a cuantas más mujeres, ¿no? Para que lleguen al parto informadas, para que tomen decisiones conscientes y que sobre todo no tengan miedo, porque el parto debería ser una experiencia positiva y que recuerden siempre con cariño. Efectivamente, pues debido a eso, a esta inquietud que tiene Anne por la información, nos surgió la idea de este podcast, ¿no? Hoy queremos dar relevancia a la búsqueda de la información y acompañar a las embarazadas en los días finales del embarazo, ¿no? Dar respuestas desde una información basada en la evidencia, ¿no? No podemos irnos a redes sociales basadas en experiencias personales, que no queremos infravalorarlas, pero sí es importante
que toda la información que obtengamos esté basada en fuentes médicas fiables o en gente con conocimientos amplios y una experiencia prolongada en este campo, ¿no? Sí, efectivamente, quien no ha buscado en ChatGPT me pasa esto, me pasa lo otro que será, pero lo importante, más allá de usarla, es corroborar la información, ¿no? Llegar a tu profesional de referencia, ya sea tu ginecólogo, tu matrona, tu anestesista, y decirle, mira, esto es verdad como es, ¿vale? O sea, yo entiendo es que es inevitable que se usen tanto las redes sociales como Internet, pero siempre contrastar toda la información. Correcto. Exactamente, ¿no? Un poco lo que queríamos hacer con este capítulo es llamar la atención no solo de los ciudadanos y de la población en general, sino también para nosotros, ¿no? Los propios profesionales sanitarios y sociedades científicas que nos representan, poco para establecer un canon desde dónde debería venir la información y cómo debería idealmente informarse la gente, ¿no? Un poco por ser específicos, ¿no? Pues esto, las recomendaciones las deben hacer autoridades sanitarias competentes, basadas en estudios científicos y bueno, también tenemos como hace ANE, ¿no? La responsabilidad como profesionales sanitarios de saber transmitir esa información, ¿no? Adaptarla al lenguaje de la población de una forma veraz y de una forma concisa y utilizando medios pues como las redes sociales para llegar a ellos, ¿no? Los tiempos han cambiado, desde luego, y hay que adaptarse. Y vamos, el mejor ejemplo de ello es ANE. Pues totalmente de acuerdo, Luis, pero sí que decir que yo levanto la mano y digo que acudo frecuentemente a redes sociales para buscar por qué no me funciona la lavadora o no me funciona el coche, ¿no? O sea que creo que todos acudimos en búsqueda de rápidas respuestas, pero sí que ese toque de atención, ¿no? Y hoy estamos aquí para seguir el curso natural del embarazo en sus últimas semanas, ¿no? Y queremos acompañar a María, que está en esas últimas semanas, y responder pues un poco las dudas que le puedan surgir desde el ámbito de la anestesiología y el ámbito de la obstetricia. Y al mismo tiempo queremos aprovechar este programa para dar información no solo a la embarazada, sino a profesionales de la anestesia o de la ginecología que no se dedican al campo estricto de la obstetricia, ¿no? Y que lo tengan un poco abandonado. Pues nada, María, ¿qué dudas te traen por aquí? Bueno, pues sí, Pablo. La verdad es que como ya me siento un poco incómoda, veo que se acerca el momento y ya tuve una experiencia y en base a ella, pues es donde aparecen las siguientes dudas para el siguiente parto. Entonces, bueno, os puedo contar un poco cómo empezó mi primer parto y así, si podéis, pues me orientáis para el segundo. Venga, perfecto. Muy bien. Genial, Em, genial. Entonces, bueno, en el primer embarazo fui muy pronto al hospital. La verdad es que fui, me mandaron a casa enseguida, entonces me dijeron que no estaba de parto activo. Y luego ya cuando volví, después de pasar la noche en casa, ya estaba de 6 centímetros, con contracciones muy fuertes, pero irregulares y sin rotura de bolsa. Entonces, recuerdo que las anestesistas me dijeron que casi no daba tiempo de poner la epidural. Entonces ahora en el segundo, mi duda es cuándo debo ir exactamente para no hacer el viaje en balde y cómo, en qué casos y por qué no da tiempo de poner a veces la epidural. Eh, Si queréis, contesto yo un poco y seguís vosotros. Muy Por bien. favor, Perfecto, Claro. Juan, sí, arroja luz. Venga. No, yo si quieres, María, te explico Sí, por qué a veces os mandamos a casa, que es muy frustrante para vosotras y para nosotros también. sí. Y luego ya ellos, que son los que saben de anestesia, que te expliquen por qué da tiempo y por qué no da tiempo. Pero a grandes rasgos, consideramos que la fase activa del parto em, se considera cuando ya hemos llegado a 4 centímetros de dilatación. Esto no es un absoluto, pero lo tomamos un poquito como punto de referencia. Ujú. Esto es así porque hasta ese momento lo que llamamos la fase de pródromos de parto es muy variable y la dilatación en ese periodo puede durar horas, incluso días. Entonces, adelantar el ingreso en el hospital puede llegar a ser perjudicial, sobre todo porque nos puede hacer tomar decisiones equivocadas. Entonces, ese periodo es mejor pasarlo en casa. ¿Y cuándo hemos llegado a 4 centímetros de dilatación? Pues eso para ti es muy difícil saberlo. Y por eso lo que decimos es, espera 1 o mejor 2 horitas con contracciones regulares cada 4 o 5 minutos y que sean intensas, que te dejen sin habla, por decirlo así, ¿no? Que te doblen. Eso es lo que decimos en las mujeres primíparas.
En tu caso, que ya has tenido un parto, ya tienes esa experiencia y ya sabes más o menos, ya vas a intuir tú cuando estás de parto, cuando son contracciones efectivas, pues tampoco hace falta que esperes 2 horas. Y más si has tenido un parto rápido. Cuando tengas este tipo de contracciones que tú ya sabes que son de verdad dolorosas, de estas que te doblan, que te dejan sin habla, Sí, sí. cuando lleves ya 1 horita, te vas para allá, que seguramente si has tenido un primero tan rápido, el segundo va a ser más rápido todavía. O sea que no lo tengas en el camino. Ya. Mm. Bueno, gracias. Muy bien. No sé si Anne quiere contestar el tema de en qué Sí. casos no da tiempo a ponerla, no sé. Vale, mira, bueno, María, y en cuanto a la técnica analgésica, pues aparte de la epidural convencional, cuando el parto está muy avanzado, tenemos otras 2 modalidades disponibles, ¿vale? Que sería una técnica combinada en la que realizamos una punción intradural y ponemos un poquito de medicación en el espacio intradural que hace efecto rápido y luego colocamos ya el catéter epidural por si el parto se alargada, empezar a utilizar la epidural. Y la segunda modalidad que también tendríamos disponible es realizar una analgesia intradural pura, que es un pinchazo a la espalda, que también administramos una dosis pequeña para que tengas un alivio del dolor rápido y en ese caso no dejaríamos ningún catéter ni realizaríamos la técnica epidural, ¿vale? Genial, muy bien. Bien. A mí me gustaría hacer mención a una cosa. Sí que es verdad que cuando vienen, o venís, María, como venís con muchas contracciones y una frase frecuente es no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, ¿no? Generalmente sois capaces de controlar ese dolor, ¿no? Con la ayuda de la respiración, como os han enseñado en la preparación al parto, y aguantáis perfectamente la posición que se os recomienda y las recomendaciones del anestesista que le toque en su momento. Entonces, generalmente colaboráis perfectamente, o sea, que no tengáis una sensación negativa de que lo hacéis mal o que no vais a poder, ¿vale? Ya, vale. Efectivamente, yo no he Gracias. visto a ninguna que no haya podido. Que vengan, sí, Esa frase, eso me ha encantado, esa. sí, Solemos decir esa frase bastantes anestesistas, yo creo, como Sí. ánimo. Sí. Pues nada, es una gracias. realidad, no son palabras de ánimo, María, es una realidad. Sí. Gracias, chicos. Sí, y nada, oye, me gustaría lanzar una pregunta a Juan. Oye, Juan, ¿qué pasa si en las últimas semanas del embarazo no acaba de colocarse correctamente el bebé, ¿no? Es decir, viene sentado, viene de nalgas. Pablo, ¿qué te voy a contar que tú no sepas, no? Lo normal o lo habitual es que alrededor de la semana 28 el bebé se vaya colocando ya boca abajo. Sin embargo, hay más o menos un 4 o 5% de fetos, de bebés, que no lo hacen y que no se colocan boca abajo y que quedan pues con los piecitos o con el culete para abajo. En esta situación tenemos varias opciones. Es lo que llamamos una presentación en podálica y se nos plantean como varias opciones. La opción que nosotros recomendamos más como ginecólogos es siempre intentar una versión cefálica externa, que ya sabes que es intentar con maniobras externas siempre muy suavecitas, intentar darle la vuelta al bebé desde fuera. Esto tiene una tasa de éxito de alrededor del 50%. Quizá, dependiendo de la técnica anestésica, podamos subir al 70-75%, y eso si quieres lo explicas tú mejor, pero dependiendo si se hace con nada de anestesia, con una sedación, o la opción que mejor tasa de éxito tiene es si se hace con una analgesia regional. Que eso si quieres lo explicas tú, vamos. Ya nos estás tirando pelotas a nuestro tejado, Sí, porque al Juan. final eso parece increíble, pero el éxito, la tasa de éxito de la versión depende mucho de la técnica anestésica y del anestesista. Ya sabes que desde que has llegado al hospital... Bueno, no. Vamos a mantener eso. Es nada, María tiene experiencia en este campo, entonces supongo que quiera comentar un poco su experiencia. Sí, la verdad que a mí me resulta muy familiar. Mi primer embarazo, la niña venía de nalgas y 3 semanas antes de dar a luz, pues me hicieron la versión, optamos por hacérmela. Y nada, y fue muy, muy, muy rápido. Lo recuerdo, tengo un muy buen recuerdo porque fue muy rápido y fue todo un éxito. Y bueno, y lo que yo no me explico, la verdad es que recuerdo que yo estaba muy consciente, pero sé que los anestesistas, pues eso, me ayudaron a que no sintiera el dolor. Lo que pasa es que
A ver si, no sé, Anne me da un poco de luz. ¿A qué se debió esto? No lo recuerdo. Recuerdo que fue rápido, no doloroso y fue todo un éxito, pero no sé en qué me ayudaron ellos, no sé Y cómo lo hicieron, y vamos. no recuerdas que te pincharon la espalda, ¿no? ¿La espalda? No. No, ¿En la no versión? especialmente, ¿no? No. No, la versión no fue en la espalda, no. Bueno, pues, en cuanto a la anestesia, pues tenemos diferentes modalidades analgésicas para ofrecer un alivio del dolor a la mujer, porque la versión cefálica, puede llegar a ser molesta, ¿vale? Y también las técnicas analgésicas mejoran la tasa de la versión. Entonces, pues probablemente lo que te pusieron, María, es remifentanilo, es un primo de la morfina, un opioide Oh, que se administra por la vena con una bomba de infusión y te produce un alivio del dolor y aparte también relaja un poquito la barriga para que los ginecólogos puedan realizar la versión, de manera más cómoda y también aumenta la tasa de éxito, ¿vale? sí, sí. Y luego tenemos, la anestesia regional, bueno, la analgesia regional, que en este caso sí que mejora bastante más, la tasa de éxito de la versión y serían por los pinchacitos en la espalda, ¿no? Tenemos diferentes modalidades, como la analgesia intradural, que sería dar un pinchacito a la espalda y colocar una dosis mínima de anestésico local para producir un alivio del dolor, colocar una epidural o incluso realizar las 2 técnicas, ¿vale? Como cuando hemos comentado en el parto que si estás muy avanzada te damos un pinchacito con una dosis mínima de anestesia y luego colocamos un Sí. catéter. Pues tendríamos esas Mm. 3 modalidades que serían, digamos que las mejores en cuanto a alivio del dolor y tasa de éxito de la versión. Pero es verdad que el remifentanilo es también un fármaco que se ha usado de manera muy habitual y suele ir muy bien para las versiones. Mm. Sí, yo Ujú. ahí tengo que decir que estaba de R1 cuando Sí, María tuvo su versión, sí, estaba allí sí, sí. aprendiendo y Mm. fue con remifentanilo, efectivamente, Anne, Ah, fue sí, endovenoso, por eso te preguntaba, María, si te habían dado un pinchazo en la espalda, porque por estas dos sí. tipos de técnicas. Yo quería aprovechar este momento con Anne para preguntarle si el remifentanilo, ¿qué lo usáis? ¿Con perfusión continua y bolos? ¿Seguís utilizando? ¿Os habéis pasado más a analgesia combinada? ¿Cómo lo hacéis en vuestro hospital, por curiosidad? En mi hospital, pues mira, la mayoría de las versiones, la gran mayoría, se hacen en paritorio sin anestesia, ¿vale? Ah, mira, Anestesia eso también lo había escuchado, también. Anestesia solo pasan, pues, cuando los ginecólogos ven que la mujer tiene algún factor, que prevén que la versión vaya a ser, laboriosa, o incluso cuando, la presentación es muy inestable, ¿no? Cuando el bebé, pues, se gira varias veces y deciden, después de la versión, hacer una inducción de parto, ¿vale? Y en esas ocasiones sí que lo que se utiliza es una combinada. Pinchamos una intradural con una dosis mínima para proporcionar un alivio al dolor y luego dejamos un catéter epidural siempre y cuando la mujer, quiera afrontar la inducción del parto con epidural, ¿vale? El Ujú. remifentanilo también lo usamos, e incluso hay compañeros que usan el propofol también, que también está escrito, que es una Mm, alternativa. Mm. es correcto. ¿Dosis de anestesia intradural qué usáis, Anne? Pues mira, lo que está escrito, es que la dosis mínima eficaz serían 2,5 miligramos de bupivacaína y Sovara, ¿vale? Que dosis superiores, como de Ah, 5, 7,5, 10, sí proporcionan un bloqueo sensitivo, más extenso, mejoran, la relajación abdominal, pero también tienen más efectos secundarios, como la hipotensión, que es el más frecuente. vale, muchas gracias. Ujú. Excelente. Y tirando más del hilo todavía, Anne, y por hacer un guiño a nuestros oyentes anestesistas, ¿hay algún tipo de evidencia sobre cuál es la técnica de elección? ¿Deberíamos, evidentemente sujeto a los recursos y a los protocolos de cada hospital, priorizar alguna técnica sobre las otras para la versión cefálica externa? Pues mira, la evidencia lo que dice es que primero se debería hacer una versión sin anestesia. Eso es lo que dice las guías. Y si no se puede, o el ginecólogo, si no se consigue realizar la versión, o el ginecólogo decide directamente utilizarla con anestesia, lo que mejores resultados ofrece es la neuroxia, la regional. Ya. Ajá, Yo estoy de acuerdo ahí con perfecto. Juan que la pelota está en nuestro tejado, ¿eh? O sea, lo de hacerla sin Sí. analgesia es una opinión personal, pero creo que mejora el confort y va todo mejor, no sé. Ujú. Sí, Bueno, sí, sí. nosotros. Hay que hacerlas con algún tipo de analgesia. Cambia, o sea, como practicante de la técnica, es que es mucho más fácil si la tripa está blandita y relajada. Mm. Cambia mucho. Bueno, entonces le Mm. pasaré Qué el bien. link
le pasaré el link del podcast a mis obstetras y ginecólogos para que tomen nota, que nos avisen Muy de las bien, gracias, versiones. Anne. Sí, Pásenles, sirva para evangelizar. Eso es. pásales mi contacto que les convenzco en un momento, no te preocupes. Te pongo en contacto Y, directo. y- Eso es. y perdón, aprovecho también el momento para hacer una pregunta a Juan que se me acaba de ocurrir. No sé si, Juan, se suelen usar en las versiones algún tipo de fármacos que alteren la contracción del útero o la detengan, que lo había leído Sí, en algún sitio. sí, vamos, yo he hecho versiones así contando por encima en 4 centros y siempre hemos utilizado Prepar como autocolítico 20 minutos antes de Ajá. la versión. O sea, También para que se el ponen de útero esté rutina, ¿no? Un poco blandito. también eso, para que María se haga Sí, una idea. O sea, aparte de los fármacos para tratar el dolor, se va a poner algún tipo de fármaco para que disminuyan ese tono muscular, esas contracciones claro, cuando tú del útero. manipulas el útero se defiende contrayéndose. Ajá. Entonces hay que hacer que se relaje Mm, de alguna forma. Mm. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, puedo seguir yo con mis dudas y, Por favor, María, y Claro, perdón, que te María. tenemos, empezaría te tenemos preguntar. abandonada. Sí, ya me toca a mí. Una cosita que me ronda es, si el bebé ya está bien colocado, pero pasan los días y el parto no arranca, ¿qué pasa si me lo tienen que inducir? ¿Es más doloroso cuando te lo inducen? Esta pregunta sería un poco para Juan. Para mí, bueno, lo primero que ya me he sentido mal, si somos muy pesados, córtanos, ¿eh? Que nos ponemos a hablar aquí como si ¿Qué va? estuviésemos Estoy aprendiendo mucho. Me nos viene ponemos a bien. hablar como si estuviésemos en una cafetería y nos olvidamos de que tú eres la protagonista. No, que va, para nada. Estoy Bueno, encantada. pues eso, si ves qué tal me cortas, pero bueno, la idea principal es que nosotros inducimos el parto siempre que estimamos que el beneficio de inducirlo es superior al riesgo de la inducción, es decir, que el bebé está mejor fuera que dentro, por cualquier motivo. Uno de los motivos, quizá el más frecuente o de los más frecuentes junto con la bolsa rota, es el que cuentas tú, el embarazo en vías de prolongación, que llamamos. Sabemos que el feto a partir de la semana 42 empieza a tener un poquito más de riesgo estando dentro del útero que fuera. Entonces, nuestra idea es nunca llegar a la semana 42. Entonces, la mayoría de los centros lo que hacen es que a lo largo de la semana 41, con cierta variabilidad entre cada centro y entre cada situación, pero a lo largo de la semana 41 se induce el parto. ¿Y qué riesgos tiene la inducción? Pues el riesgo principal de la inducción es que tiene más probabilidades de acabar en cesárea, con los riesgos añadidos que tiene una cesárea sobre un parto normal. Pues más riesgo de sangrado, más riesgo de infección, más riesgo de que los siguientes embarazos tengan algún tipo de problema en la placenta, por ejemplo, pero no tienen más riesgo en sí el parto por ser un parto inducido, más allá de que tiene más probabilidad de acabar en una cesárea. Lo que sí que es bueno entender es que las inducciones son pesadas, porque son partos que suelen ser, no siempre, pero suelen ser largos, sobre todo los primeros partos. Y como tú sabes que ya has vivido la experiencia, no es solo que el parto sea un proceso doloroso, sino que se acumula el dolor. Se acumula el cansancio y se acumula el dolor y las primeras contracciones no duelen igual que las últimas, no solo por la intensidad, que también, sino por la acumulación de ese trabajo de parto. Entonces, sí, hay que ir preparado a que la inducción va a ser probablemente larga y probablemente cansada. Mm, sí, no porque sea un parto distinto, sí, de hecho intentamos que sea lo más parecido a un parto fisiológico, pero, pero sí que al ser procesos habitualmente largos, pues sí que se hace duro Pesados. muchas veces, Sí, sí. sí. Mm. Y es verdad, Muy me bien. gustaría apuntar también pues que sé de centros que incluso se pone la epidural eh, justo cuando se empieza la inducción. O Mm. en mi caso, en mi hospital, pues somos bastante laxos y ponemos epidurales pues de momentos del parto bastante más tempranos cuando son casos de inducción por el dolor. Sí, Siempre individualizar. las guías de atención al parto normal dicen eso, que incluso en las inducciones en fases prodrómicas de parto se debe ofrecer la epidural porque a veces empieza el dolor fuerte, incluso con cuellos muy desfavorables o muy incipientes. Entonces, me parece una buena idea, aunque luego, aunque luego es verdad que mucho tiempo con la epidural, pues también es pesado porque es mucho tiempo sin moverte
sin comer y así, pero bueno, si Sí, tiene hay Bueno, que dolor, decir eso, ¿no? siempre intentamos individualizarnos, ¿verdad? Que al final claro. vamos hacia una atención anestésica del parto cada vez más centrada a la mujer y siempre ofreciendo la dosis mínima eficaz para que la mujer esté confortable. Mm, mm. Mm, Sí. Y Juan, ¿cuándo elegís, por ejemplo, pues, utilizar un balón de Cook o utilizar prostaglandinas o oxitocina? Mm. ¿Hay algunas cosas que hay contraindicaciones absolutas en estos casos o Hay cómo os pocas manejáis? hay pocas contraindicaciones absolutas y te diría que un poco que cada maestrillo tiene su librillo o Como cada la centro anestesia, tiene sí, exacto, sí, sí, exacto. O total. cada centro tiene sus protocolos y así. Pero bueno, a grandes rasgos, solo para hacernos a la idea, que hay como 2 tipos de inducciones, la que se hace con oxitocina, que produce contracciones, o las que se madura el cuello y eso desencadena contracciones, que es algo más fisiológico. Los métodos de maduración cervical son principalmente 2: el balón de Cook y, las prostaglandinas. Las prostaglandinas es lo que más se suele utilizar en la mayoría de los centros, que es una medicación que se pone, ya sabes, cerca del cuello y que va actuando progresivamente, ablandando el cuello y eso desencadena contracciones. Pero en los fetos que tienen más riesgo de taquisistolia o de sufrir durante el parto, como por ejemplo son las cesáreas anteriores o los CIR, los fetos pequeños, a veces preferimos utilizar el balón de Cook por, porque plausiblemente o presumiblemente tienen menos riesgo de taquisistolias. Tampoco hay una evidencia súper fuerte a este respecto, ¿eh? O sea que queda un poco a elección del centro o del profesional, pero más o menos esta es la tendencia más habitual. ujú. Muy bien, gracias, Juan. Bueno, Perfecto. Recalcar, perdón, no me puedo resistir, que ujú. taquisistolia, sobre todo para María, es que el útero Perdón. se contraiga de forma rápida y vigorosa, ¿no, Juan? Perdón, Como inexperto. es muy difícil contestar Aterrizar las cosas. sí, contestar a Gracias por Pablo la contestando aclaración. contestar a Pablo contestando a María es difícil, pero, la idea es que, una de las principales cosas que tenemos que evitar en una inducción, bueno, en cualquier parto en general, es que haya más contracciones de las normales, porque el bebé respira, por decirlo así, entre contracciones. Entonces, Anda. si tenemos muchas contracciones, Qué buena esa el metáfora. feto no se recupera tan bien entre contracciones. Y sobre todo en una mujer que tiene una cesárea anterior, podemos incluso aumentar el riesgo de que se rompa esa cicatriz. Entonces siempre hay que modular muy bien que no haya más contracciones de las Me indicadas. encanta eso, Juan, que has dicho de que respira entre contracciones. Yo Vaya. compartí muchas horas de parto con un ginecólogo buenísimo, que él decía que era como someterle a aguadillas, ¿no?, al bebé si había muchas contracciones, ¿no? Es exactamente así. Y Muy bien. Gráfico. muchas veces nos obcecamos en la gráfica en ver que la frecuencia cardíaca fetal, una cosa o la otra, y hay que mirar mucho la dinámica, la polisistolia. Mm, Hay que estar muy atento a eso. Yo creo, vamos, esto igual es opinión personal, pero sí, lo que has dicho es tal cual, lo de las aguadillas. Gracias, Juan. Bueno, pues me gustaría volver con las preguntas y bueno, igual que con mi primera hija tuve epidural, si yo ahora en este parto decidiera no ponérmela, eh, no sé, ¿qué alternativas tendría yo para que me dejaran mover, por ejemplo? Porque recuerdo que no podía mover las piernas y eso. Eh, ¿Qué otras alternativas tendría en este segundo parto si no fuera epidural? Bueno, María, pues tenemos alternativas farmacológicas y no farmacológicas. Es verdad que las ¿No? farmacológicas sí que pueden crear cierto grado de sedación y un movimiento libre, Mm, em, yo no lo veo. Es verdad que sí te permite moverte más que la epidural, pero de manera controlada, ¿vale? En cuanto a las opciones farmacológicas tenemos la sí. analgesia inhalada con óxido nitroso, que es el comúnmente llamado gas de la risa, ¿vale? Y su Ya. eficacia es muy variable entre mujeres. Yo siempre les digo, pruébalo y si te va bien, pues te va bien y si no, pues lo quitamos, ¿vale? Porque su efecto es muy rápido y enseguida se elimina, ¿vale? ¿Por qué a Mira. algunas le va bien y otras le va regular? Bueno, pues porque
muchas náuseas, incluso vómitos, dolor de cabeza, somnolencia, y hay mujeres que se sienten también un poco desconectadas del medio y prefieren no utilizarlo porque para ellos es una sensación desagradable, ¿vale? En otros Ya, casos eso es. sí que va muy bien, ¿vale? Utiliza una combinación de 50% de óxido nitroso y de oxígeno, ¿vale? Viene ya preparada en una bombona y a través de una mascarilla, cuando te viene la contracción, tú lo inhalas, ¿vale? Y empiezas a inhalar cuando tú ves que te empieza la contracción, ¿vale? Y durante toda la Mm, contracción tú estás inhalando ese aire, ¿vale? Cuando ves que se pasa la contracción, dejas de inhalar por la mascarilla y ya empiezas a respirar aire ambiente, ¿vale? Es mm, verdad que el óxido nitroso pasa al feto, pero como se elimina muy rápido no tiene efectos deleterios sobre el bebé. Y es cuestión de vaya, probarlo. Hay algunas mujeres que les va interesante. bien y otras mujeres que no les va, que no les convence, ¿vale? Y otra opción farmacológica que tenemos es el remifentanilo, ¿vale? Lo que te pusieron para la versión cefálica externa, que es un Ujú, opioide, un primo hermano de la morfina que se utiliza endovenoso con una bomba de perfusión, ¿vale? Lo ideal es que la mujer tenga un bandito de la bomba y que cada vez que nota que vaya a venir la contracción, se administre un bolo, ¿vale? mm, Este opioide es de acción ultracorta, ¿vale? Lo que significa que cuando tú notas que te va a venir la contracción, tú te administras el bolo y te provoca un alivio del dolor durante ese tiempo. Este mm, opioide también pasa al bebé pero se elimina muy rápido por una enzima por esteroideas plasmáticas de la sangre, ¿vale? Entonces, no es peligroso porque para cuando haya nacido ya lo ha eliminado. Y mm, cabe destacar vaya, que el remifentanilo, tal y como estabas en quirófano, se tiene que usar bajo monitorización, ¿vale? Bajo simetría, te pondrían una sí, sí. pincita en el dedo para mirar el oxígeno de sangre. Hay veces también que se recomienda utilizar cánulas de oxígeno para evitar que te desatures, porque puede provocar desaturación o, o apneas en la madre. Y todo el personal sanitario que esté implicado en tu parto tiene que conocer el remifentanilo y sus riesgos. Incluso tienes que tener una matrona contigo todo el rato, ¿vale? El ratio matrona-paciente en este caso debería ser 1 a 1 para intentar identificar una depresión respiratoria, una apnea, una desaturación, una bajada de oxígeno, si sería el caso, ¿vale? Eso serían las Mm, opciones farmacológicas que hay como alternativas a la epidural, ¿vale? Y luego ujú, tenemos el batiburrillo de alternativas no farmacológicas, que ahí ya esto es un mundo aparte en el que las matronas y otras profesionales que acompañan partos como las doulas, pues quizás también tienen un papel más importante, ¿no? Eh, mm, Entre las alternativas no farmacológicas para alivio del dolor, pues tenemos la educación prenatal y el apoyo continuo durante el parto, ¿no? Que tengas una preparación al parto y que te sientas acompañada siempre por una persona de confianza para ti. También mm, tenemos la acupuntura, la acupresión, la aromaterapia, las técnicas de respiración y no parto. Pero bueno, lo que se suele ver mucho es que está muy de moda es la hidroterapia, ¿no? La inmersión en el agua, tanto la fase de mm, dilatación como el expulsivo, que se ha visto que es seguro tanto para la madre como para el bebé, siempre y cuando pues sea una serie de circunstancias y no haya problemas que nos hagan contraindicar la inmersión en el agua. Eso el ginecólogo, tu ginecólogo te lo dirá. Y, mm, y el movimiento con la pelota también resulta muy beneficioso, ¿vale? Esos serían ujú, las técnicas de alivio del dolor no farmacológicas para el parto, digamos que las más importantes que tenemos. vaya, pues muchas gracias. Vaya abanico. Sí, ¿Quieres hacer sí, alguna Gracias. pregunta más? Yo sí que tengo dudas, Anne. vale. Quiero aprovecharte. Suéltalo. ¿Tú quieres, María, algo? Dispara, dispara, Pablo. Sí, no, María ha Sí, comentado la posibilidad de que, claro, una vez pones la analgesia epidural, generalmente no se les deja levantar, ¿no? ¿Tienes Ah, vale. experiencia en el walking epidural o el caminar con la epidural? O si empleando algún tipo de anestésico local, tipo ropivacaína o levobupivacaína, tienes menos tasas de bloqueos. ¿Qué experiencia tienes tú, Anne, o qué has leído al respecto? Mira, pues yo experiencia con la walkie epidural no tengo, porque los centros que he trabajado no se ofertaba, ¿vale? La walkie epidural es, es una evolución, ¿no?, en el manejo del parto, en el que la mujer pues, se siente empoderada y quiere tener un alivio del dolor con la epidural, que es el gol estándar, pero también quiere moverse, ¿no? Moverse y caminar. Esto pues es necesario un protocolo del hospital e incluso pues una supervisión por matrona 1-1, ¿vale? Para evitar sobre todo que haya caídas. Más allá de levantarte o poder salir de la cama, el objetivo de la epidural es tener un alivio del dolor, pero seguir manteniendo la movilidad, ¿vale? Para eso utilizamos anestésicos locales, la perfusión epidural de
cada vez menos concentración y en menos dosis, en menos volumen. También utilizamos opioides mórficos, ¿vale? Que serían el fentanilo o el sulfentanilo, que lo que hace es potenciar el bloqueo sensitivo y ahorrar la dosis para que no provoquen un alivio motor, un bloqueo motor. Entonces, pues mi objetivo, aunque yo no pueda ofrecerles una walking epidural a las mujeres, es pues utilizar anestésicos locales en baja concentración, en bajo volumen, siempre con un opioide, con un mórfico de adyuvante para que las mujeres tengan un alivio del dolor, estén confortables, aunque puedan mover las piernas, puedan moverse a la cama y puedan seguir sintiendo las contracciones, ¿no? Que se les pone la barriga dura. Y os ha visto pues que cuando tú priorizas el bloqueo sensitivo frente al bloqueo motor, pues que el tiempo de expulsivo y el riesgo de parto instrumental baja. Y es al final, pues, mm, mm, digamos que acompañar la fisiología del parto e intentar respetarla lo máximo posible, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Adecuarnos a la situación de la paciente. ¿Y Ujú. has leído algo entre diferencias Pablo, entre ropivacaína y levobupivacaína? Sí es verdad que la ropivacaína tiene un perfil, digamos que produce un bloqueo más disociado, ¿no? Es más sensitivo que motor, ¿vale? Vale. Eso es lo que yo he sí, leído. Y es verdad os que puedo yo en hacer una hospital pregunta. sí. No, si habéis acabado con el tema, que no No, tiene no, mucho no. que ver. No, 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 no habíamos acabado, Vale, pero vale, vale, vale. No, pues sigue Los y... anestesistas pesados, perdón. No, Dame 5 no. minutos. Que hemos venido Es a hablar que... de perdón. nuestro Sí, libro. sí, Anne, sí, Totalmente. sí. Yo es Vale, verdad vale, que pues yo sigue... m me formé en el Hospital Universitario de Donostia y solo teníamos bupivacaína para analgesia del parto, ¿vale? Para epidural. Y y ahora, bueno, me cambié de hospital cuando fui adjunta y también teníamos la levobupivacaína y la ropivacaína, ¿vale? Al principio, cuando yo empecé a trabajar de adjunta hace 5 años, la mayoría usábamos levobupi, pero, Sí, progresivamente nos hemos cambiado prácticamente el 90% a la ropivacaína, ¿vale? Porque hemos visto que ofrece un alivio del dolor un bloqueo sensitivo muy bueno con mínimo bloqueo motor. Y eso es al final un aspecto muy importante para la mujer, ¿no? Porque se pueda mover y que en el momento expulsivo pues pueda empujar con fuerza y de manera coordinada con el bebé. Y eso ha sido, bueno, lo que dice la ciencia y también mi experiencia personal, ¿no? Que va un poco de la mano con lo que está publicado, que la ropivacaína ofrece un perfil más atractivo para analgesia del parto. totalmente de acuerdo. Gracias, Anne. Yo, perdón, Juan, ahora te dejamos hablar, pero solo me gustaría hacer una apreciación que me parece muy importante que ha dicho Anne. Siempre que ella comentaba que se lleva a cabo una técnica especial, como la walking epidural o como el sedar con remifentanilo, hacía referencia a que hacía falta una vigilancia extraordinaria, ¿no?, de la parturienta. Me Claro. gustaría hacer una aclaración de cara a María, que muchas veces el decantarnos por una técnica o por otra no es tanto el ceñirnos estrictamente a lo que dice la ciencia de qué es lo mejor, sino que solemos adecuar eso a los recursos que tiene cada hospital, ¿no? Porque a veces la Oh. percepción de los pacientes es que no, es que el médico escogió esta técnica cuando yo sé que existe esta otra o esta otra, pero nosotros, aunque sepamos eso, pues que el gol estándar o que la técnica más efectiva para una cosa o más cómoda para el paciente es una determinada técnica, muchas veces nos adecuamos a los recursos que tenemos, ¿no? Si estamos en un paritorio grande en el que no hay matronas para todas las parturientas o en las que no puede haber un ratio de vigilancia como nosotros nos gustaría, pues a veces nos vemos un poco limitados en ese sentido. No sé si Con los eso, pues recursos, Juan, ya. Pablo o Anne queréis hacer algún matiz a ese respecto, pero yo creo que es importante que cale ese mensaje, ¿no? Que Sí. no es puramente una decisión científica, sino que hay que con los recursos que tenemos en cada centro, Sí. ¿no? Que es lo máximo que podemos hacer, adaptando un principio de igualdad para todas las pacientes, ¿no? No tiene sentido que tengamos a una embarazada caminando por el paritorio con 3 matronas alrededor y el resto, pues que no puedan beneficiarse de analgesia. Claro, claro. Efectivamente, el trabajo, bueno, y en todos los ámbitos de la anestesia hay que adaptarse a los recursos que tienes. Y es verdad que muchas veces, de hecho, en el centro en el que yo trabajo, habitualmente el ratio matrona-paciente no es 1:1. Y no es posible muchas veces colocar una bomba de remifentanilo por ese problema. Ujú. Ujú. Y quiero aprovechar esta interrupción para lanzarte una pregunta que se nos había quedado pendiente, pues, del parto normal o la cesárea, ¿no? Si una paciente que ya tiene una epidural puesta y está confortable, pues haciendo su trabajo de parto y de repente vuelve a comenzar con dolor, ¿no? Ya sea en un lado o en los dos lados, ¿o qué podemos hacer al respecto? Pues lo más importante es que llegue a oídos del anestesista y que el anestesista acuda, ¿no? Ese es el primer paso que muchas veces nos lo saltamos, ¿no?
y es lo más importante. Y bueno, tenemos que valorar a la paciente, ¿vale? Si en algún momento esa epidural ha funcionado, si el dolor ha aparecido de repente o poco a poco, ¿no? Y una cosa que me gusta hacer mucho a mí es comprobar que el catéter está en espacio epidural. Solo aspirando a través del catéter muchas veces vemos que el catéter se ha metido intravascular, digamos en un vaso de sangre, y Ujú. al aspirar a través del catéter, vemos que el catéter se llena de sangre, ¿no? Y por eso, es curioso porque ha ocurrido en más de una ocasión que una epidural que funcionaba perfectamente, de repente deja de funcionar y es porque el catéter se ha movido y se ha metido en sangre, ¿vale? Lo primero que hago yo siempre es aspirar por el catéter a ver qué sale y Ujú. explorar a la paciente, ¿vale? Y los anestesistas, pues tenemos, varias opciones, ¿no? Desde recolocar el catéter, hay veces que la punta del catéter se queda hacia un lado y la distribución del anestésico solo va hacia un lado y se duerme, digamos que a un lado. Es un bloqueo lateralizado. En esos casos, pues podríamos retirar un poquito el catéter y volver a iniciar la epidural a ver si la mujer consigue un bloqueo más homogéneo, ¿no? ¿Vale? Si se le duermen, digamos que las dos piernas y no solo un lado y el otro no. Hay otros casos en los que tenemos lagunas, ¿no? Que le llamamos nosotros parches sin analgesia, pues en esos casos también podemos poner un bolo extra, o hay casos en los que incluso poniendo un bolo extra intentando rescatar ese catéter, vemos que ese catéter no funciona y hay que volver a pinchar, hay que retirar el catéter y volver a realizar la técnica, ¿vale? Y todo eso pues explicándole a la mujer lo que vamos a hacer y la mujer estando conforme. Sobre todo de repincharla, porque hay muchas que dicen: "No, no quiero que Pues me repinches por X razón". Y siempre ofreciendo las opciones que tenemos en su momento, incluso retirando el catéter epidural y poniendo una intradural si la mujer ya está en un estado de parto avanzado. Muy bien, perfecto, perfecto. muy bien. Pues Perdón, muy bien. Juan, querías decirnos algo. No, es que esta pregunta la tenía que haber hecho hace 10 minutos. Eh, bueno, si no corta, si no corta mucho con el tema, quería preguntaros algo de lo que había oído hablar como alternativa de analgesia, que es el bloqueo de pudendos. No sé si eso existe, existió, se dejó de hacer, era eficaz o no. Yo Existe sí que y eso habla Anne. yo lo he visto para cirugía de hemorroides, Ah, porque sí, te produce una analgesia del perine, ¿vale? Yo lo he visto eso, descrito para el para expulsivo, ¿no? sí, para analgesia del parto, para, partos avanzados o para el expulsivo, que produce una analgesia de la zona del perine, ¿no? Para cuando ya está el bebé coronando y en fase Mm. expulsiva. Pero yo el bloqueo de los pudendos lo he visto, realizar a cirujanos generales para analgesia tras cirugía de hemorroides. Sí. Ujú. Yo ahí te puedo Sí. decir, Juan, que hay dos campos dentro del bloqueo de pudendos. El campo de los anestesistas y el campo de los ginecólogos o los cirujanos, ¿no? El Mm. campo de los anestesistas es un abordaje por vía posterior. Entonces, por vía posterior tiene que estar en decúbito prono la paciente o el paciente, muchas veces. Yo lo hago en técnicas de terapéutica de dolor crónico. Porque buscas unas relaciones del piramidal y por donde emerge la escutadora ciática menor, por donde emerge el pudendo. Mm. Entonces, tiene que estar la paciente, debería estar para hacer un bloqueo de pudendos por vía de la manera que se pueda en posición ginecológica. Y muchas veces en esa posición es un poco más compleja y vosotros tenéis un abordaje mucho más sencillo desde la cavidad vaginal. El de la vagina, ya, ya. Eso es, y es para la analgesia final del parto, para los últimos momentos, ¿no? ¿Y funciona? ¿Funciona? Sí, sí que funciona. Si yo he hecho procedimientos, como ha dicho Anne, de cirugías de hemorroides o de cirugías de labios, o etcétera, que va bien, algo alivia. Mm. Al final, lo que estás anestesiando, el nervio pudendo, para que nos entienda María, es como el nervio que lleva la sensibilidad a la zona del perineo, a la zona más baja. Entonces, si hay un desgarro, si hay una episiotomía, ahí es donde vas a tener analgesia. El resto va a ser más complejo. Mm. Anda, ya. Sí, además entiendo que en el momento que la mujer está rabiando dolor y gritando, sentarla, colocarla en posición de litotomía y tenerla Es quieta para complicado, pincharla, yo lo veo bastante, sí, complicado. es complicado. Mm. Ujú. Ya. Vale, pues perdón, María, antes de volverte la palabra que te hemos vilmente arrebatado, me No. gustaría hacerle una última pregunta a Anne, y es Mm. que, bueno, como muchas pacientes saben, antes de realizar una anestesia epidural se solicita una analítica
en la que incluye un perfil de coagulación de las pacientes, ¿no? Entonces, algunas pacientes están preocupadas por el resultado de esa analítica para poder llevar a cabo la epidural. Entonces, yo quería preguntarte un poco qué cifras consideramos seguras, ¿no?, en esa analítica de coagulación para realizar la epidural, y en pacientes que tomen fármacos anticoagulantes o antiagregantes que a veces indican el parto por trastornos placentarios, ¿no?, como pueden ser la heparina o la aspirina, ¿cómo se pueden manejar los casos más frecuentes, lógicamente, estos fármacos en la anestesia epidural? Vale, pues quería comentar que la analítica, pues cada vez se utilizan protocolos más laxos, ¿no? Se ha visto que tantas analíticas en la embarazada sana quizás no son necesarias, y incluso con una analítica del último trimestre, si la coagulación está bien y la mujer no tiene o no ha presentado problemas de coagulación, pues no sería válida, ¿vale? La coagulación, lo que miramos son dos parámetros, el INR y el ratio de la PTT, que son tiempos de coagulación, que tienen que estar menor de 1,5, ¿vale? Y otro parámetro que no es francamente coagulación, sino que lo veríamos en hemograma, son las plaquetas, ¿vale? Las plaquetas son Ujú. pues unos residuos acelulares que nos ayudan en el primer momento a tapar el coágulo, ¿no? Se hacen como una bolita y tapan el sangrado, ¿no? Las plaquetas, la cifra más segura, la que se considera realmente seguro para realizar una epidural para el parto son más de 100.000, pero se ha visto que es entre 70.000 y 100.000 es seguro. Lo que nos genera más dudas son unas triplas de plaquetas entre 50 y 70.000, ¿vale? Y ahí tendríamos que individualizar mucho el caso. La analgesia, bueno, la técnica intradural sería más segura en estos casos que realizar una epidural, ¿vale? Porque la epidural consiste en Ujú. poner un catéter y luego retirarlo, ¿vale? Y si la cifra de plaquetas varía, pues nos puede llegar a resultar en un problema. Otra cosa que miramos también son los leucocitos en la analítica, sobre todo cuando sospechamos que hay una infección, ¿vale? Una infección nos contraindica la epidural, y que dice la bibliografía dice, pues, que a partir de 20.000 leucocitos sería una cifra, bueno, María, los leucocitos son los glóbulos blancos, ¿no? Los que luchan contra la Sí, infección, que sí, eso no he explicado. sí, sí. Em, una Mm, cifra mayor de 20.000 leucocitos podría indicar que hay una infección que ujú. nos podría contraindicar la epidural, ¿vale? Todo correlacionado con la clínica, los síntomas que pueda tener la paciente, ¿vale? En Mm, cuanto al uso de aspirinas y heparinas, ¿vale? Es verdad que la mayoría de las aspirinas que se indican en el embarazo son el Tromalit, bueno, no sé si puedo decir la marca comercial. La aspirina de Sí, 150 puedes decirlo. miligramos, vale. No es No nos van publi, a pagar. nadie nos va a pagar. Bueno, pues el Tromali suele ser de 150 miligramos, y es verdad que la indicación que tiene es, bueno, esto Juan lo sabe mejor, lo podrá explicar mejor, es la prevención de la preeclampsia, ¿no?, en pacientes de alto riesgo. Pues en la semana 36 se suele estopar, se suele dejar de utilizar. Entonces, realmente los partos suelen acontecerse más allá de la semana 36. La aspirina normalmente ya está estopada, ya no la está tomando la paciente, pero es verdad que sería seguro pinchar una epidural en una paciente que toma aspirina de 100 o 150 miligramos diarios, siempre y cuando no esté combinada con otro tratamiento antitrombótico, ¿vale? Siempre y cuando que no tenga otro fármaco más que nos puede favorecer el sangrado. Y bueno, ¿qué pasa con la heparina, no? La heparina es un fármaco que se usa muy habitualmente en el embarazo, y tenemos que diferenciar dos formas de administrar la heparina, ¿no? La primera sería la heparina en dosis profiláctica, que es la más común durante el embarazo, ¿vale? Para colocar la epidural o para realizar una técnica neuraxial, tendríamos que esperar 12 horas tras la última dosis de heparina, ¿vale? ¿Y cuando la reiniciamos? Pues pasadas al menos 4 horas desde la retirada del catéter epidural o la administración de la técnica intradural, ¿vale? El segundo Ujú. supuesto, las dosis terapéuticas, ¿vale? Son mucho menos frecuentes que las dosis profilácticas, pero a veces también las vemos, ¿vale? En ese caso teníamos que esperar 24 horas tras la última dosis de heparina para realizar la técnica neuroaxial, y esperar 4 horas desde la retirada del catéter epidural, o incluso 24 horas del inicio del bloqueo epidural para reiniciarlas, ¿vale? Hay que esperar tanto las 4 horas de la retirada del catéter, pero hay que tener en cuenta que tienen que pasar 24 horas del inicio del bloqueo epidural. Y ese sería un poquito cómo manejamos las heparinas, pero siempre de forma individualizada y con nuestros amigos los hematólogos localizados. Por si tenemos alguna duda, ellos son los que más saben y los que mejor nos pueden asesorar. Rápido. Ya, ya.
Vale. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos, Anne y Juan? ¿Cuándo es el mejor momento para ponerme la epidural? ¿En qué momento se Bueno, decide pues poner? Pues las Ujú. guías lo dejan muy claro, ¿vale? El requerimiento materno, es decir, cuando la mujer la solicita, es indicación suficiente para iniciar la analgesia epidural del parto, ¿vale? Cuando tú la Mm, pidas. Nadie te tiene que decir, ni asesorar, ni indicarte cuándo es el momento adecuado para ti. Eso lo vas a ver tú y eso se ve. La mujer dice, ahora la quiero, ¿vale? La recomendación general, pues cuando estás de parto activo, con al menos 4 centímetros de dilatación cervical y contracciones regulares. Eso sería de manera generalizada, pero siempre intentamos individualizar el inicio y tanto en inicio como a la dosis administrada, ¿vale? Siempre en concordancia con los deseos y el plan de parto que tenga la mujer. ujú. Ya, muy Mm. bien. No, no sé, Juan, si tú quieres aportar tu visión como Sí, 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 ginecólogo, ¿no? sí. No, totalmente de acuerdo. Cuando la mujer lo necesite, sabiendo que una vez que le pongan la epidural no se va a poder levantar ni comer y que tiene algún inconveniente, pero una vez ha entendido bien todos los pros y los contras, cuando ella decida. Perfecto. Efectivamente, y yo también quiero recalcar que la epidural no hay que estudiarla ni empezar a leer información sobre la epidural en el momento del parto. Y yo quiero invitar a todas las embarazadas a que se informen de los pros y los contras de la epidural, de las contraindicaciones, de los riesgos que se pueda tener y los beneficios que les pueda aportar a cada una de ellas previamente, ¿vale? Para que durante el parto vayan tomando las decisiones de manera consciente, ¿vale? Y Vale. sean tomadas de manera consciente y en consecuencia con sus deseos. Ujú, ujú. Muy bien, pues gracias. Pues ya que estoy con Juan y con Anne, me gustaría comentar algo que me da miedo, que creo que le da miedo a casi todas, y es que si de repente pues me tienen que hacer una cesárea corriendo porque el monitor empieza a pitar o hay sangre o líquido meconial, ¿qué pasaría? ¿Cómo cambiaría el tercio esto? ¿Esta va para mí o...? Sí, para vosotros 2 también. Vale. Pues si quieres, empiezo yo. Sí, A yo creo ver, que Juan es mejor que empieces tú, sí. Mm, vale. Yo no lo he vivido en primera persona, pero lógicamente, pero lo he vivido muchas veces como profesional. Y si te pones a analizarlo, vivir una cesárea urgente sí, o incluso un parto instrumental urgente puede ser una situación bastante asustante, claro. porque vas a ver, o esperemos que no, ¿no? Pero vas a ver mucha gente corriendo Ya. y mucho movimiento. Es importante que entiendas desde ya que eso es lo normal. Mm, Coge a alguien de referencia, que normalmente suele ser el anestesista, y habla con esa persona y no hables con nadie más. Porque vas a ver que hay mucha gente que se mueve, que habla, que dicen cosas. Todo el mundo está haciendo, aunque parezca una situación caótica, mm, es una coreografía mm. perfectamente coordinada. O sea, todo el mundo está Coordinado, sí. haciendo su papel para hacer las cosas rápido. Eso no quiere decir que algo esté yendo tremendamente mal. La inmensa mayoría de las situaciones urgentes, ya te digo que la inmensa mayoría tiene un desenlace feliz, con Mm, la madre bien y el bebé bien, pero la impresión es de que algo está pasando. Entonces, es importante que sepas que esto puede pasar y que te mantengas lo más tranquila posible. Habla con Pablo o con el anestesista que te toque y que mm, te vaya contando, le preguntas todas las dudas, no tengas miedo de preguntar porque siempre va a haber alguien contigo para responderte las dudas que te vayan surgiendo ujú. y hay que afrontarlo con la mayor tranquilidad posible, sabiendo que esto es así, que una vez que se indica una cesárea urgente, pues l- ocurrirá esto. Ya, Mm, vale. Confío en todo el equipo, exacto, entonces. eso es. Eh, Pues bueno, María, si durante el transcurso de tu parto o de forma programada te dicen que tu parto tiene que ser por cesárea, pues tenemos 3 tipos de anestesia, ¿vale? La primera, la sí. más común, que se usa sobre todo para cesáreas programadas y para cesáreas urgentes, sería la anestesia intradural, ¿vale? Que sería administrar un pinchacito en la espalda, siempre con anestesia local, ¿eh? Siempre que pinchamos la espalda ponemos anestesia local primero Ujú, para que sea confortable y no duela. Ponemos un pinchacito en la espalda con una dosis única de anestesia local e inmediatamente, muy rápido, te duermes de cintura para abajo, ¿vale? Esa se llama la anestesia intradural, espinal, subaracnoidea o algún otro nombre más tiene. Tiene 4 nombres, siempre me olvido alguno.
Raquidia. Sí, sí, raquidia esa. Y siempre se me olvida uno, vaya. Y, y bueno, durante esta anestesia tú vas a notar que te tocan, que te mueven la barriga, ¿vale? Pero no vas a sentir dolor, ¿vale? Y el anestesista, pues efectivamente, como ha dicho Juan, va a estar contigo para tranquilizarte, para hablar contigo, para ponerte música, para lo que tú quieras, ¿vale? E incluso vas a poder Ujú. ver cómo sale tu bebé y vas a poder tenerlo en brazos un ratito o incluso hacer piel con piel, ¿vale? Vas a permanecer Ujú. despierta. Sí, El sí. segun el segundo tipo de anestesia que tenemos para la cesárea es la epidural, que suele ocurrir en la mayoría de los casos cuando tú estás de parto activo con tu epidural en paritorio y por una razón u otra se indica una cesárea urgente, ¿vale? Y pasarías de paritorio a quirófano. Lo que hacemos es poner una dosis extra por la epidural y pasar de una analgesia, de un alivio del dolor, a una anestesia, ¿vale? A que no sientas prácticamente nada de cintura para abajo. Y vas a notar lo mismo que con la intradural, ¿vale? Que te andan, que te tocan, pero tú vas a estar también despierta, ¿vale? Ujú. Y el tercer tipo de anestesia que tenemos es la general, que es en general intentamos evitarla en la obstetricia, ¿vale? Pero a veces es necesaria y es segura también. Eso depende de la situación y, y las decisiones que tome el equipo de manera conjunta también, y que es lo mejor para ti, ¿vale? No hay que tener miedo a la anestesia general porque sigue siendo una opción, ¿vale? Entonces, con anestesia general normalmente se utilizan situaciones emergentes en los que no da tiempo a pinchar la espalda, en la que hay que sacar el bebé muy rápido porque la vida de la madre o el bebé corre un riesgo y tú estarías dormida, ¿vale? Ya, Dormida ya. sin enterarte de Muy nada. bien. Sí, vale. Pues bueno, hablando de cesáreas, que yo no sé por qué, a mí por lo menos siempre me ha producido miedo también, me gustaría hacerle ahora una pregunta a Juan también, basándome en la experiencia, que he tenido en mi primer parto. Y bueno, pues contaros que en mi primer parto tuve un desgarro complejo y que me complicó luego el posparto. Entonces, claro, una de las preguntas que me hago es que, ¿qué opción sería mejor, teniendo la experiencia que he tenido, en este segundo parto para que fuera más controlada, ¿no? Que hacerme una episiotomía, un desgarro o una cesárea programada, que es lo que me da más miedo, no sé. Ah, Mm. bueno, eh, hay excepciones. Sí, Los desgarros grado 4 que son muy poco frecuentes, no sé si será tu caso, pero espero que no. Hay excepciones en los que puede ser debatible si podría estar indicado una cesárea electiva, pero la inmensa mayoría de los casos sí, merece la pena volver a intentar un parto por vía vaginal, porque no se suelen repetir. Es verdad que la mujer que ha tenido un desgarro de alto grado tiene un poquito más de riesgo que la que tuvo un parto perfecto, pues casi por puro sentido común, sí. pues porque tendrá posiblemente un periodo más rígido, o Mm, fetos más grandes o lo que sea, pero no se tiene por qué repetir. Y luego lo que sí que se ha visto, que es algo que ha estado en duda durante muchos años y se ha estado haciendo mal durante muchos años, es que la episiotomía no previene de desgarros de alto grado, de tercer y cuarto grado. Hacer una episiotomía sí, profiláctica, por decirlo así, o sea, preventiva, no reduce el riesgo de que se produzca un desgarro de tercero o de cuarto grado. Entonces, no se hace de rutina. Vamos a intentar que la deflexión de la cabeza sea lo más controlada posible, lo más lenta posible, y vamos a intentar hacer las maniobras con el mayor cuidado posible, pero no hacer una episiotomía pensando que así vamos a evitar un desgarro el desgarro. de Ya. alto grado. Así que, bueno, quitando alguna excepción de grandes desgarros, Mm. no está indicado hacer una cesárea. Es mejor un parto por vía vaginal, que además lo normal es que no vaya tan mal como fue el primero. Ya, o sea que Mm. volveríamos al desgarro, ¿vale? Por Si donde fue va la naturaleza, vamos a exacto, es decirlo que así. al final el desgarro suele ser mucho menos dañino a largo plazo, aunque sea más feo a priori, Mm, ten en cuenta que se rompe por el lugar de menos resistencia y además respeta más la vascularización y la musculatura, la dirección de las fibras y todo. Y sin mm. embargo, el corte con la tijera corta por donde corta el cirujano, vamos, que
que corta todo lo que pilla, vasos, nervios, la fibra en la dirección que Ya. sea, y entonces el impacto funcional y estético a largo plazo suele ser peor en la episiotomía que en el desgarro. Ahí o sea, es como una norma general, no quiere decir que en todos los casos vaya a ser así, pero sí que en general esa es la idea, que mejor un desgarro, aunque quede más feo de- visualmente al principio, O pero que a la cueste larga suele más ser mejor. Sí, de recuperar igual, ¿no? El cuesta desgarro más al sobre final todo, cuesta de más recuperar. de Sí, reparar sí, para el sí, cirujano, sí, sí. pero mejor, Bueno, sí. pues muchas gracias, Juan. Mm, Bueno, pues muchas gracias. Pues la última pregunta que tengo es para Anne y bueno, si todo sale bien, incluso si es cesárea, ¿qué pasaría luego con la lactancia? ¿Toda la medicación que me habéis puesto y demás repercutiría en, no sé, en el periodo de lactancia? Pues María, pues está tranquila porque en general todos los fármacos que utilizamos son compatibles y seguros para la lactancia, ¿vale? Y se van a Ujú. pasar una cantidad mínima al bebé a través de la leche o incluso no se van a pasar, ¿vale? Los fármacos que Bueno, más utilizamos para el control del olor en un posparto o tras una cesárea, pues son los AINES, digamos el ibuprofeno y el paracetamol, que son completamente seguros y son de elección, ¿vale? Para el dolor. Si tuvieras una cesárea y necesitaras una analgesia más potente, ¿no? Digamos que pasáramos a los opioides, se consideran seguros pues la metadona y la morfina, porque tiene una excreción mínima en la leche, ¿vale? Otros fármacos como la codeína y el tramador o la petiina, ¿no? De lo que vamos a hablar quizás luego, pues sí que tienen una excreción más amplia en la leche y estarían contraindicados o a evitar en la lactancia. ujú. De todas formas, si tienes alguna duda, siempre puedes consultar la página web elactancia.org y ahí tienes todas las fármacos disponibles y todas las explicaciones para que estés tranquila. Vale, muchas gracias. Gracias. Perfecto. Qué bueno que hayas indicado esa página, Anne. Luego la pondremos en las notas del episodio, elactancia.org, para consultar. Y Juan, ya que hemos comentado el tema de la lactancia materna, ¿qué importancia tiene el piel con piel vamos, en el final del embarazo, ¿no? Pues cada vez parece que más. La evidencia dice que la tasa de éxito en la instauración de la lactancia está muy relacionada con el contacto piel con piel en los primeros, incluso minutos. O sea que hay que intentar minimizar las separaciones del bebé con la madre. Me parece que sí que influye positivamente no separarlas. Cada vez se le da más importancia, la verdad. No sé si he contestado a la pregunta o... Sí, 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 sí. Sí. Eso, y quería hacer Mm. mención porque creo que es una parte muy importante, ¿no? Tanto en las cesáreas Sí. como en el parto vía Cada vez, vaginal, ¿no? cada vez se ven más sitios que se hace piel con piel, incluso en la cesárea. Que a ver, Eso es. mm. Y luego ya he dicho que tenía ganas de hacerle una pregunta a Anne. ¿Qué características anatómicas o qué cosas tenemos que tener en cuenta como anestesistas en la mujer embarazada, sobre todo cuando has dicho tú que intentamos evitar una anestesia general en una cesárea? Bueno, la paciente embarazada siempre nos supone un reto, ¿no? Tiene unas características anatómicas y metabólicas, fisiológicas diferentes a una mujer que no está embarazada, ¿vale? Eh, Sobre todo, pues que tiene un metabolismo muy rápido, se provoca una desaturación muy rápida. En cuanto dormimos a la mujer, enseguida baja el nivel de oxígeno también. Otra característica que yo diría que es la más clásica, ¿no? Que es el riesgo de broncoaspiración por el tema hormonal, las prostaglandinas y la barriga, ¿no? Que aumenta la presión tanto abdominal como torácica, pues hacen que el esfínter esofágico se relaje y pueda haber más riesgo de broncoaspiración, ¿no? De que el contenido gástrico pase a los pulmones en el momento de la inducción, aunque se ha visto que no es tanto como se esperaba y en las series he visto que las broncoaspiraciones se incluyen de manera muy, muy aislada. ¿Qué más? Eh, y luego son los aumentos de presiones abdominal y torácico, fallos en la intubación, se ve que tiene la boca muy edematizada, todas las estructuras de cara y cuello están hinchadas, lo mismo que se les hinchan los pies y las manos, pues la boca también y la cara está muy edematizada y puede dificultar una intubación.
y también dificultar la ventilación. Es por todo eso, porque al final la paciente obstétrica a nosotros nos supone un riesgo y todas estas características nos hacen que tomemos una serie de precauciones y a la hora de tener que realizar una anestesia general. Incluso cuando no hacemos una anestesia general, pasamos una paciente embarazada a quirófano por cualquier razón y vamos a hacer una técnica regional, siempre tenemos que tener la anestesia general preparada por si acaso la técnica no funciona, hay alguna complicación y tener en cuenta todas estas peculiaridades, ¿no?, de la paciente embarazada. Y también del binomio materno-fetal. Se habla mucho también de los fármacos que administras a la madre, eh, incluso la hemodinámica y los cambios tensionales y la frecuencia cardíaca que producen esos fármacos a la madre, qué ocurre con el feto, ¿no?, cómo responde el feto y los problemas que puede haber derivados a esa administración farmacológica y cambios en la tensión y en la frecuencia cardíaca de la madre y en el oxígeno también de la madre. Ya. Y limitación de la piel con piel que acaba de comentar ahora Juan. Hombre, claro, si está la paciente dormida, pues la piel con piel se ve limitada, pero es verdad que yo he visto, mira, pues te voy a contar un aspecto bueno de las redes sociales, pues anestesias generales con pacientes intubadas en la que se les trae el bebé y se le coloca el bebé en el pecho de la madre, pues bueno, ya que la madre no puede disfrutar de ese momento, que le disfrute el bebé, ¿no? Me parece Mira, qué algo bonito, interesante. ¿no? No. Sí, mira, nunca había escuchado sobre ello y me encanta. Sí, es un planteamiento muy chulo. Muchas gracias, Anne. Bueno, creo que hemos dado un repaso bastante amplio y bastante basado en la evidencia, ¿no? Que era lo que queríamos transmitir a la población embarazada y a los profesionales sanitarios que no conocen este mundo. No sé si María te ha quedado alguna pregunta en el aire que quieras aprovechar para hacerles ahora a Anne y Juan, o Luis les va a hacer una preguntilla así un poco candente. Yo por mí estoy servida, la verdad. Solo agradecerles. Es que no sé si le hemos sobresaturado a María con tanta información No, y no. espero que algo te lleves. Sí, sí, me llevo mucho, sobre todo de mi caso particular, que es lo que a mí más me interesaba. Así que muchas gracias a todos. Gracias a ti, María. A ti, María. Gracias, María, por prestarte, desde luego. Pues nada, nosotros siempre solemos acabar el podcast con una pregunta que nos gusta que conteste la gente con conocimientos médicos, porque no tenemos, ¿no? Corrígeme, Pablo, ninguna evidencia en un sentido y en el otro, entonces nos gusta un poco destapar las preferencias personales, ¿no?, las filias o las fobias de cada uno de nuestros invitados. Y nos gustaría que Juan y Anne nos contesten los dos, pues por ejemplo, que empiece Anne contestando. A la siguiente pregunta, ¿no? Imaginando que os tenéis que someter a una cirugía de reparación de hernia inguinal o hernia umbilical, y nos consta, gente sana desde todos los puntos de vista, ¿qué tipo de anestesia preferiríais? ¿Una anestesia regional o neuroaxial, ¿no? Dormiros de cintura para abajo o solo la ingle con un poquito de sedación, esto es, estar despiertos y ser partícipes del proceso, o una anestesia general y bueno, pues eso, estar totalmente inconscientes y despertar solo para el final de la intervención? Pues depende del día, ¿no? No lo sé, depende del día que me preguntes, depende de quién va a ser mi anestesista, quién va a ser mi cirujano y después Puedes asumir condiciones óptimas. condiciones El óptimas. mejor cirujano del mundo, todos dormidos, descansados y muy contentos de estar ese día en A quirófano. las 9:30 de la mañana un lunes, ¿no? Bueno, pues Efectivamente. yo es que soy muy regionalista, ¿qué os voy a contar? A mí me gusta la Bueno, estadística y bien. yo soy muy regionalista y para mí, yo creo que en el 80% de los casos elegiría la regional. Qué guay. Me encanta tu respuesta, Anne. Pues muy bien. No sé si eres, creo, Anne, la primera invitada que nos contesta a anestesia regional. Corrígeme, Pablo. Sí, recuerdo a Alfonso. Dijo general, yo lo escuché en el podcast. Sí. Todos Dijo han- general, no me Sí, acordaba. Pues sí. sí, general, puede ser. General y Sí, monitorizado, eso dijo. Pues, sí, pues Claro, correcto. claro puede que sí. ser. Pues Anne, tienes el honor de haber sido la primera en ese sentido, que yo le doy especial valor siendo tu anestesista. Ojo, cuidado. Y Juan, por lanzarte a ti ahora el balón, ¿cómo te gustaría a ti ser? Antes de que Ani hubiese dicho nada, iba a decir 100% regional, ¿eh? ¿Ah, sí? Ostras, Sí, sí, Mira, sí. qué míralo, bien, qué bien. míralo. Sin Y bueno, ninguna duda. Y y si ya quieres- María.
¿Qué eliges, Bueno. dormirte entera o de cintura para abajo? Yo, Sí, te dan la opción. es que de cintura para abajo. Pues mira, Ostras. Sí. Es que 3 de 3, Luis. a mí lo del tubo siempre me da cosa, ¿eh? Muy bien. Ostras, Bueno, y Luis y pues Pablo, estamos, ¿cuándo os vais a mojar vosotros? ¿Al final de la temporada? Ya. en el episodio 1000, en ese especial, nos desnudamos científicamente, Pablo y yo, y confesamos. Yo no No, sé ya si en sabemos. algún episodio he lanzado alguna idea de lo que Sí, tal, yo, pero- o sea, no, yo no tengo problema en decirlo. Yo la verdad, y es porque soy una persona bastante cagueta y con bastante pánico a las agujas, yo escogería un bloqueo y anestesia general, con mascarilla laringia. Oye, ¿nos vamos a despedir ya? Sí, Sí, Lo digo porque quiero que quede constancia en el podcast de que os vamos a tener en aulaginecología.com pronto. todo tiene un precio. Invitar a Juan que Perfecto. tiene un precio y quiere que participéis, chicos. Así que a mí ya me había No lanzado el quiero- lazo, pero O sea, sabía que ibais op- detrás. Off the record, pero todos of o the solo re- Luis y Pablo. todos, el- todos. La cuadrilla Ay, a entera, ver. vale, venga, vale. Off No, the de record, forma individual, yo creo, ¿no? ¿Quieres, Juan? sí, ¿O qué? claro. Off the record suena muy bien, pero yo quiero que quede constancia en el Tú quieres podcast de trincarnos que... bien. ¿Quieres el Exacto, compromiso? exacto. Vale, venga. Exacto. Tienes mi palabra en el aire. O sea, no en el aire, sino que tienes mi palabra Sí, aquí sí. en las, Consta en las ondas. En En las directo, en directo. Bueno, Pues nada, oye, Exacto. muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer. Es el primer episodio que estamos ya 5 conectados y subiendo la familia de Hablando de Anestesia. Muchísimas Sí, gracias sí, a vosotros. totalmente. Reiterar el agradecimiento. Gracias por hacer crecer este podcast, sobre todo por divulgar con tanta calidad y con tanta elegancia de discurso. Se os notan las tablas a los dos, por lo menos Anne y Pablo, y María, yo no sé si tú quieres algo de comunicación, pero para- también mis 10 a tu discurso. para nada. Yo, disculpadme por la cabezadita que he echado ahí entre Nada, pregunta y vamos. pregunta, que Socorro, que has aguantado estoicamente. eran malas horas. Totalmente Ya comprensible, sabes. María. Bueno, No te pues preocupes. eso, encantada. Muchas gracias. Pues Gracias, muchas gracias, María. chicos. Gracias a todos. Gracias. Hasta aquí la anestesia de hoy. Recordad que somos lo que aprendemos. Os esperamos en nuestras redes sociales, Instagram y X, @hablando de anestesia, y a través de nuestro correo electrónico hablandodeanestesia@gmail.com, y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.